Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Y de nuevo, es bueno tener a todos de vuelta. Siempre tenemos que agradecer al Señor que tenemos buen clima porque queremos que nuestros televidentes sepan que muchos de ustedes conducen 100 millas, 125, 30 para venir a estas sesiones de grabación. Y no solo eso, sino que la mayoría de ustedes están en el núcleo de nuestro apoyo financiero, así como el resto de las personas de nuestra clase. Así que quiero que sepan aquí en el estudio cuánto aprecio su esfuerzo. Y luego, para aquellos de ustedes que están en la televisión, solo queremos que sean parte de la clase. Eso es todo lo que somos, solo un estudio bíblico informal. Y estaba pensando el otro día de todas las personas a las que he enseñado, se ocupan en sus propias iglesias, nunca intentamos forzar a nadie. Y como he dicho tantas veces, no intentamos mover a las personas de un grupo a otro. Pero solo nos gusta enseñar la palabra y ellos pueden llevarla a su propia iglesia, su propia escuela dominical, su propio hogar, donde sea, y enseñar la palabra que confiamos con un enfoque más iluminado. Ahora de nuevo, para aquellos de ustedes que están en la televisión, especialmente para los de la zona de Muskogee, hemos tenido a muchos pidiéndonos que comencemos una clase, así que vamos a intentar iniciar una clase el sábado por la noche en Muskogee pronto. Y si estás interesado y te gustaría saber el dónde y el cuándo, solo llámanos al número 800. Ahora ese número 800 va a nuestro hogar, así que ten en cuenta que no siempre obtendrás una respuesta, no te rindas. Pero estamos disponibles por teléfono entre las 8 de la mañana y las 12:30, así que si lo tienes en cuenta. En segundo lugar, quiero agradecerles a todos por las cartas que han llegado. Les voy a leer solo 2 ejemplos. Uno es uno que casi me gustaría enmarcar, y es realmente todo lo que buscamos. Y escribió, estamos mirando, estamos aprendiendo, y eso es todo lo que necesito saber. Y luego, hoy recibimos otra carta de una familia en Montana, justo en la frontera canadiense, y ella escribe, gracias, Les, por dedicar tu tiempo a enseñar. A través de ti, Dios nos ha abierto una vida completamente nueva. Y mira, eso es todo lo que necesitamos. Eso es todo lo que necesitamos. Y solo alabamos al Señor por ello. Muy bien, ahora, para aquellos de ustedes en la audiencia y en el estudio, nos gustaría que se dirigieran al capítulo 6 de Daniel. Voy a digresionar del aspecto profético por solo un programa y vamos a hablar sobre la oración. Creo que si alguna vez ha habido un momento en que la comunidad cristiana necesita volver al principio básico de la oración, es el día en que vivimos. Y lo vamos a tomar del contexto en Daniel porque nos gusta hacer todo tanto como podamos de acuerdo con las Escrituras. Así que si tienes el capítulo 6 de Daniel, encontramos que el decreto ha salido ahora por virtud del rey, debido a aquellos que odiaban a Daniel y conocían sus hábitos de oración. Así que, sin que el rey lo supiera, lo hacen firmar un decreto que dice que todos deben orar y arrodillarse solo ante el rey de los medos y los persas. Ahora, por supuesto, eso pone a Daniel en el exterior, ¿no? Y así me gustaría que lo retomaras en el versículo 10 de Daniel 6. Y así, cuando Daniel supo que se había firmado el escrito, el decreto, que todos debían arrodillarse y orar al Dios de los medos y los persas, y el escrito fue firmado, él entró en su casa y con las ventanas abiertas en su habitación hacia Jerusalén, se arrodilló sobre sus rodillas 3 veces al día y oró. Y no solo oró, sino que aquí está el secreto, creo, de la oración. ¿Y qué hizo? Dio gracias. Ahora veo que muchas veces pensamos en la oración como solo pedir, pero mira, lo que Dios demanda primero es un corazón de agradecimiento. Y si podemos orar con agradecimiento, entonces podemos estar seguros de que estamos en un terreno escritural. Así que se arrodilló y dio gracias antes de irse. Ahora me gustaría que vinieras al capítulo 9, donde
Nuevamente retomamos a este hombre Daniel usando el poder de la oración. Ahora entiende el contexto. Aquí está este joven judío en cautiverio, lejos de su tierra natal y en una tierra pagana, extraña y lejana de casa, y aún así puede dar gracias. Pero ahora miren su oración en nombre de su pueblo, Israel. Capítulo 9, bajemos al versículo 5. Mientras ora en el versículo 4 continúa diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Ahora está hablando de sí mismo y de su pueblo, Israel. Y esa es la razón por la que están en cautiverio, por su rebelión, su pecado. Y dice, hemos actuado mal y hemos rebelado incluso al apartarnos de tus preceptos y de tus juicios. Ahora no voy a leer toda su oración. Confío en que lo harás en tu tiempo libre, pero me gustaría que ahora avanzaras por todo el capítulo 9 hasta aproximadamente el versículo 18, a medida que su oración se va acercando a su fin y está orando con todo su corazón en nombre de su propia nación. Y la razón por la que he decidido tomar esta media hora en oración es nuevamente porque creo todos estamos alarmados por lo que está sucediendo en nuestro país. Estamos alarmados por la rebeldía espiritual. No hay interés, hay una ignorancia tremenda y realmente solo hay una respuesta a esto, y es que el pueblo de Dios tendrá que arrodillarse de nuevo. Ahora eso es todo, porque me siento así, y puede que lo mencione de nuevo antes de que termine la media hora, que si cada hijo de Dios nacido de nuevo en América pasara de 10 a 20 o 30 minutos cada día de rodillas, en pareja o como individuos. Si nosotros como creyentes pudiéramos hacer eso todos los días, sé que las cosas comenzarían a suceder a nuestro favor en lugar de ir en nuestra contra, porque nos damos cuenta de que si sabes lo que está sucediendo, el enemigo está llegando al punto en que casi puede empujarnos por la puerta de atrás. Entonces, simplemente nos harán inoperantes como creyentes en el libro, a menos que esté convencido de que la comunidad de creyentes vuelva a arrodillarse. Y no es tan difícil, es un hábito como cualquier otro, pero estaremos mirando eso a medida que avancemos durante la media hora. Así que ahora, a medida que Daniel se acerca, en el capítulo 9, de vuelta al versículo 18, oh Dios mío, inclina tu oído, abre tus ojos y contempla nuestras desolaciones. Y por supuesto ahora recuerda, Daniel está orando en nombre de su propio pueblo, Israel, en la ciudad de Jerusalén. Y él dice, la ciudad que es llamada por tu nombre, porque no presentamos nuestras súplicas ante ti por nuestra justicia, no porque lo merezcamos, pero porque, por su misericordia, ahora es de la misma manera para nosotros hoy. Nunca podemos ir ante Dios y pedir nada porque lo merecemos. Todo lo que recibimos, cada aliento que respiramos, cada latido, es gracias a la gracia de Dios. Y así Daniel, incluso aquí bajo la ley, cuando no tienen conocimiento de lo que llamamos la gracia de Dios en sí, aún está invocando la misma gracia de Dios. Versículo 19, oh Señor, escucha. Oh Señor, perdona, escucha y haz, no te retrases por tu propio bien. Oh Dios mío, puedes escuchar el clamor del corazón de este joven. No solo está pronunciando palabras, no solo está girando una rueda de oración, no solo está contando cuentas. Este hombre está derramando su corazón. Y recuerda, es el mismo Dios al que tú y yo oramos hoy. Estamos bajo una economía distinta. Vamos al Nuevo Testamento y ver qué diferencia hace eso. Y supongo que solo, pero esta vez puedes ir. Ve conmigo a Filipenses. Capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Y hay nuevamente una gran diferencia en algunos de estos mandamientos para orar y lo que sea. Pero aquí en la carta de Pablo a los Filipenses tenemos algo que es tan práctico y creo que he ayudado a las personas en momentos difíciles, más a menudo llevándolos a estos dos versículos que a cualquier otra cosa, durante un tiempo de prueba, tristeza y perplejidad, porque aquí hay versículos a los que cada último creyente puede conectarse
Ahora recuerda que todo esto es el privilegio del creyente. A eso es a quien Pablo le está escribiendo. Pablo nunca escribe al incrédulo. Como escribe al creyente, por supuesto habla al incrédulo, pero escribe al creyente. Y así a nosotros, como creyentes, nos dice en Filipenses 4, versículo 6, no se preocupen por nada. Ahora la palabra cuidadoso se traduce de una palabra griega que realmente significa estar ansioso, o me gusta expresarlo en un lenguaje aún más simple, preocúpate por nada. Ahora podemos tener preocupación. Creo que hay una gran diferencia entre preocuparse y tener preocupación. Quiero decir, después de todo, todos tenemos nuestras preocupaciones. Eso no es necesariamente preocupación. Así que sé capaz de diferenciar la diferencia. Sentarse y simplemente ser un preocupado, Dios lo prohíbe. ¿Has oído el pequeño cliché? ¿Por qué preocuparse cuando puedes orar? Bueno, eso es muy cierto. Y Dios no quiere que nos preocupemos. Pero eso no significa que no tengamos preocupaciones. Está bien, así que no te preocupes por nada. En otras palabras, no te quedes ahí sentado y dejes que te hundas, como decimos, porque simplemente no sabes a dónde acudir. No te preocupes por nada, pero en lugar de quedarte ahí sentado preocupándote, ¿cuál es la siguiente palabra? Ahora soy muy exigente con las palabras. Lo sabes, ¿verdad? En todo. ¿Qué significa todo? Significa todo. Significa todo. No hay nada que Dios haya cancelado y dicho, no me molestes con eso. He tenido personas que me dicen eso. Bueno, no puedo ir a Dios con mis pequeños problemas. Él no quiere ser molestado. Oh, no, sí quiere. Quiere ser molestado, si esa es la palabra que tienes que usar. Y así dice, en todo, por oración. Y súplica, esa es la misma palabra que usó Daniel. Pero ¿cuáles son las siguientes dos palabras con acción de gracias? Verás, no sirve de nada ir ante Dios y pedir y pedir y pedir. No creo que Él preste atención, pero si pedimos con acción de gracias, con esa actitud de darnos cuenta de que Él no tiene que hacer lo que le estás pidiendo, Él va a responder tu oración de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su misericordia. Y así le agradecemos por ello de antemano. Me tomó mucho tiempo aprender eso, que al orar, primero le agradeces. Agradécele por lo que va a hacer con tu solicitud particular. Y eso es exactamente a lo que se refiere Pablo. Y vamos a ver aquí en Tesalonicenses donde dice básicamente lo mismo. Que al orar lo hacemos con esa actitud sincera de acción de gracias. Muy bien, ahora sigamos. Haz tus súplicas con acción de gracias y que tus peticiones sean conocidas ante Dios. ¿Quieres decir que Dios no sabe? Claro que sí, Él sabe. Pero, ¿qué quiere? Quiere que tú y yo nos comuniquemos. Quiere que le hagamos saber desde nuestro corazón lo que deseamos y lo que necesitamos, aunque Él ya lo sepa. Alguien me preguntó y me hizo pensar durante cerca de una semana antes de poder encontrar una respuesta. Bueno, si Dios es soberano y Dios sabe todo sobre todo y su voluntad se cumplirá, ¿por qué orar? ¿Has pensado en eso? ¿Por qué orar? Bueno, como dije, me tomó una semana encontrar la respuesta. Y no sé si estaba en lo correcto o no, pero te diré la respuesta que le di al joven. Dije, mira, en la presencia de Dios Él sabe todo lo que se va a orar. ¿Alguna vez lo has pensado de esa manera? Verás, todo se basa en su presencia y así Él puede responder oraciones y aún encajará en su voluntad soberana porque sabe de antemano que lo vas a pedir y en consecuencia se convierte en parte de su voluntad. Pero no podría haberlo hecho si no hubieras pedido, porque entonces su presencia habría dicho que no lo van a pedir, de todos modos. Puede que te esté dejando en una red de confusión, pero solo reflexiona sobre eso. En los días venideros que al orar no cambiamos la mente de Dios. No puedes cambiar la mente de un Dios soberano, pero Él ya ha planeado todo de acuerdo con el hecho de que lo vas a pedir. Bien, ahora hay otra gran verdad que tengo que destacar en este versículo. La mayoría de las personas de mi clase lo saben. No les estoy diciendo nada nuevo. En este versículo tenemos evidentes las tres respuestas de Dios. Ahora vas a decir, bueno, no veo ninguna respuesta aquí.
Bueno, cuando ores, pregúntate, cuando ores, ¿qué tipo de respuesta esperas? Ahora, no estoy hablando de alguna voz audible, solo estoy diciendo que si oras por algo, ¿qué tipo de respuesta esperas? Bueno, llévalo a tu vida cotidiana. Si un niño le pide algo a un padre, ¿qué tipo de respuesta? Normalmente espera sí o no. O cuando un joven, y recuerdo haber pedido mi primera bicicleta cuando ni siquiera era lo suficientemente grande para sostenerla en dos ruedas, y cuando pregunté si podía tener una bicicleta nueva, ¿cuál crees que fue la respuesta de mis padres? Bueno, cuando seas un poco mayor, ya verás, más tarde. Ahora pon eso en este versículo. Venimos ante Dios con cualquier cosa. Y todo, no naturalmente. No vamos a ser frívolos, no vamos a ser tontos, no vas a perder tu tiempo ni el tiempo de Dios con cosas que sabes que son superfluas y innecesarias. Pero cuando entras en la presencia de Dios pidiendo y suplicando con acción de gracias por cosas legítimas, puedes esperar un sí, un no, o un tal vez más tarde. Ahora solo piensa en eso. Tal vez tengas un ser querido que esté gravemente enfermo. Ahora tienes todo el derecho del mundo a presentarte ante el trono de gracia en nombre de ese ser querido, ¿no? Dios puede responder que sí, y nos ha pasado con personas de nuestra clase. Es emocionante cuando de repente, lo tuvimos de nuevo el otro día, una señora nos pidió que oráramos por su madre en Indiana que acaba de ser diagnosticada con cáncer y, por supuesto, oraremos. Y eso fue hace unas 3 o 4 semanas. La otra noche me informó que le habían hecho una cirugía exploratoria a su madre y no encontraron cáncer en absoluto. Ahora, eso no fue solo mi oración, sino las oraciones concertadas de todos con quienes probablemente lo compartió. Esa fue una respuesta inmediata de sí. Su madre no tiene cáncer. Dios puede haber elegido dejarla con su cáncer. Eso habría sido un no. Ella podría haber continuado y volverse terminalmente enferma. Por otro lado, Dios puede haber dicho, bueno, ahora solo ten paciencia. Más adelante la haremos sentir mejor. Y esa es una posibilidad. De la misma manera en cualquier otra solicitud que puedas hacer. Pero ahora el siguiente versículo pone el broche a todo este concepto de presentarse ante el trono de gracia con cualquier cosa. Y todo, aunque Dios pueda decir que no. Aunque Dios pueda decir, bueno, tal vez más tarde, y eso nos deja en un limbo. Pero mira lo que dice el siguiente versículo. Y la paz, no con Dios, sino la paz de Dios. Ahora ves, hiciste las paces con Dios el día que aceptaste su oferta de salvación. ¿Ves? Eso es reconciliación. La reconciliación es cuando tú, el pecador que estaba separado de Dios, fuiste reconciliado con Dios a través de la obra de la cruz. Entonces hiciste las paces con Dios. Ya no hay más enemistad, ya no eres un marginado. En lo que a Él respecta, ahora eres su hijo. Así que hiciste las paces con Dios en el momento en que fuiste salvado. Ahora bien, a medida que caminas en la vida cristiana, podemos tener derramamientos de la paz de Dios. Por supuesto, nunca nos deja, pero creo que podemos tener más en algunos momentos que en otros, como el llenado del Espíritu. Tendremos más en algunos momentos que en otros. Pero aquí se nos promete que a medida que oramos, al dejar todo en la sala del trono del cielo, podemos irnos cada día sabiendo que la paz de Dios que sobrepasa toda comprensión, en otras palabras, está más allá del concepto humano tener esta paz de Dios. Y solo el creyente entiende lo que eso es. Pero cuando tienes esa paz de Dios que sobrepasa toda comprensión, guardará nuestros corazones y mentes, toda nuestra salud mental. A pesar de que podamos pasar por circunstancias adversas, nuestra salud mental puede mantenerse en equilibrio con el hecho de que Dios nos ha dado la seguridad de su paz. Así que, ya sea que Dios diga que sí, que no, o que más tarde nos vamos con una completa tranquilidad, sabiendo que está en su cuidado
y que Él va a proveer todo lo que podamos necesitar, ahora simplemente lleva eso contigo. Cada vez que una crisis llegue a tu vida, corre a estos 2 versículos y simplemente reclámalos. Dices, ahora Dios, esto es lo que has prometido, que puedo venir a ti con cualquier cosa y todo, y te voy a agradecer por lo que vas a hacer. Pero ya sea que respondas sí, no, o más tarde, sé que tengo eso. Esa paz de Dios que sobrepasa toda comprensión. ¿Qué más podríamos pedir? Está bien, ahora, como dije, estamos viviendo en un día en el que creo que nuestra nación necesita nuestras oraciones como nunca antes debido al día y la época en que vivimos. Así que me gustaría llevarlos ahora a 2 Tesalonicenses. Bueno, podrías detenerte en 1 Tesalonicenses en tu camino. Eso está a solo unas páginas a la derecha de donde estás en Filipenses, Colosenses, Filemón. No, sí, Filipenses, Colosenses, luego Tesalonicenses, Filemón está más atrás, pero ahora en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo nuevamente está escribiendo a los creyentes allá en Tesalónica. Es un poco difícil para mí decirlo bien, en Grecia de todos modos, y han estado bajo una intensa persecución. Han estado bajo tal persecución que honestamente pensaron que estaban en la tribulación. Y eso es lo que veremos cuando entremos en el capítulo 2. Pero en los Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, bajen al versículo 16. Ahora imagina si estuvieras bajo persecución, bajo presión, y luego alguien te escribiera, versículo 16, regocíjate. Eso no se siente bien, ¿verdad? Pero aún así, Pablo estaba tan acertado. Estos creyentes tesalonicenses tenían la seguridad de que, nuevamente, su Dios estaba con ellos, que nadie podía tocarlos sin que Él lo supiera. Y así, Pablo podía escribir con razón, regocíjate siempre. Y luego el versículo 17, ora sin cesar. Ahora, cuando estás bajo persecución, imagino que eso es bastante fácil de hacer. Pero aquí está el problema en nuestra amada América. Todos tenemos las cosas tan bien la mayor parte del tiempo que realmente no sentimos la necesidad. Creemos de arrodillarnos y dedicar esos 10, 15, 20 minutos al día que creo que Dios espera de cada creyente. Él espera eso de nosotros. Él lo quiere. Él quiere comunicarse con nosotros. Y he tenido personas que me miran de reojo cuando digo que deberías poder pasar 10, 15, 20, 30 minutos cada día de rodillas en un tiempo de oración. Ahora, eso requiere hábito. Algunos de ustedes ya lo están haciendo. Hablamos de esto en un par de nuestras clases la semana pasada porque la oración ha estado en mi mente últimamente. Y he tenido varios al salir que dijeron, mi esposa y yo ya estamos haciendo eso. Ya estamos pasando 30 minutos cada mañana. En la sala del trono, solo imagina si cada creyente en América hiciera eso, jóvenes y ancianos, familias. ¿Recuerdas cuando era niño? Y estoy seguro de que la mayoría de ustedes que son mayores, solíamos tener lo que llamaban el viejo altar familiar, donde el viejo papá leía algunos versículos de la Biblia y tenían un círculo de oración, y eso era generalmente antes de que subiéramos a ese autobús escolar temprano. Pero ya no se escucha eso. Pero escucha, Dios no ha cambiado, sus promesas son las mismas. Y cuando dice, ora sin cesar, eso es lo que quiere decir. Y cuando dice, en todo, tráeme tus súplicas, tráeme los deseos de tu corazón y tráeme tu alabanza y agradecimiento. Él todavía lo quiere decir, no ha cambiado. Ahora bien, vayamos rápidamente a 1 Tesalonicenses capítulo 2, y aquí hay otra razón por la que creo que nosotros como creyentes deberíamos estar orando con más fuerza, porque si sabes algo sobre profecía, y volveremos a eso en nuestro próximo programa, sabemos que, o al menos estamos bastante seguros de que estamos en los últimos días y horas de esta era. Y sabemos que todo el sistema mundial se está preparando para el hombre del pecado, el hombre anticristo. Pero Dios ha dejado de alguna manera la responsabilidad de mantener el aspecto del tiempo en un orden adecuado, para que no aparezca antes de que sea el momento adecuado.
creo que lo deja a ti y a mí como creyentes nacidos de nuevo. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y nuevamente vamos a entrar en el versículo 3. Y te acabo de decir hace un momento, los tesalonicenses estaban pasando por una persecución tan horrible que pensaban que estaban en la tribulación. Y Pablo dice en el versículo 3, no deje que nadie lo engañe de ninguna manera, porque ese día, en otras palabras, el comienzo de la tribulación y la llegada del anticristo, ese día no vendrá a menos que primero haya una apostasía o también una partida de los santos. En otras palabras, el anticristo no va a aparecer antes de que la iglesia se haya ido. Ese día no vendrá y ese hombre de pecado será revelado. Y luego el versículo 4 que se opone. Ahora, esta es la descripción de Pablo, por supuesto, de las descripciones del anticristo en el Antiguo Testamento, que se opone y se exalta por encima de todo lo que se llama Dios o que es adorado, de modo que Él es Dios, se sienta en el templo de Dios. Vamos a ver en las próximas semanas cómo hará eso, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Y luego el versículo 5, Pablo dice, ¿no recuerdas que te dije estas cosas? Ahora esta es mi razón para enseñar tanta profecía como lo hago, porque si Pablo pensaba que la profecía era importante, en su época para esos nuevos creyentes recién salidos del paganismo, ¿cuánto más importante no es para nosotros enseñarla y conocerla a medida que nos acercamos a la hora? Está bien, ahora tengo que ir rápido. Pensé que me iba a quedar sin material en lugar de tiempo, pero me estoy quedando sin tiempo. Y ahora en el siguiente versículo, versículo 6, y ahora dice, ¿sabéis quién retiene o restringe como una represa en el río? ¿Sabéis quién restringe para que él, el anticristo, pueda ser revelado a su tiempo? En otras palabras, no antes de tiempo. Hay un poder de restricción en la tierra esta noche que asegura que el hombre anticristo no aparezca hasta que sea el tiempo de Dios. Ahora, el siguiente versículo, versículo 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Vaya, ha estado presente desde el primer día. Solo aquel que ahora impedirá hasta que él, es decir, el que impide, sea quitado del medio. Ahora, ¿quién es el él? Bueno, es el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En el creyente. Así que es el creyente quien es el poder de restricción a través del trabajo del Espíritu Santo que habita en nosotros, por el cual retenemos esta inundación de iniquidad que está llegando al mundo para introducir al hombre de pecado, el hombre anticristo. Así que depende de nosotros estar en la brecha para contenerlo. Y creo que el primer lugar donde debemos comenzar es de rodillas en el lugar de oración, suplicando a Dios. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias y asegúrese de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick. Gracias.